Y hoy el tema que le quiero compartir es acerca de la visión de la gracia que tuvo Daniel el profeta. Y esto quiero pues yo abordarlo desde la óptica del Nuevo Testamento y en palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que dice en 2 de Corintios capítulo número 12 y verso número 7, lo siguiente: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, mire cuál era la razón por la cual le sucedían las cosas al apóstol Pablo. Por esta razón, es decir, porque hay mucha revelación, se me ha impedido, es decir, para impedir que me enalteciera. Yo se lo estoy tratando de parafrasear, ¿verdad? Se me impide que me enaltezca a mí mismo a través de una espina que me pusieron en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Y entonces este texto es motivo de mucho análisis, porque aún grandes teólogos han pues tratado de indagar acerca de cuál era precisamente el problema que tenía en su carne el apóstol Pablo. Algunos dicen que era su forma de expresarse, es decir, no era muy diestro en sus palabras. Otros dicen que el problema que él tenía era en sus ojos, que él no veía bien. Bueno, la cosa es que algo le había pasado a él, hermano, que le impedía realmente jactarse o enaltecerse por las cosas grandes y profundas, maravillosas que Dios le daba. Y eso era definitivamente, hermano, algo que lo debilitaba y que constantemente estaba haciendo un impacto en su carne, en su alma, en sus pensamientos, tanto así que lo pone aquí en la palabra. Entonces, a mí me lleva esto a pensar, hermano, que definitivamente cuando Dios está trabajando en alguien, cuando Dios quiere darle algo a alguien, lo prepara. Cuando Dios le está, hermano, a punto de derramar algo grande, algo que solamente puede provenir de Dios, definitivamente el vaso tiene que ser preparado. Y por eso es necesario, hermano, que vengan las tribulaciones. Por eso, hermano, nosotros no podemos compartir la doctrina del pare de sufrir. No podemos compartir esa doctrina de ninguna manera. Ni tampoco, ¿verdad? La canción de sufrir me tocó a mí en esta vida. Tampoco la compartimos de esa manera, hermano. Pero sí van a venir sufrimientos. Y van a venir aflicciones. Y muchas veces van a venir enfermedades. Van a venir necesidades en el cuerpo. Van a venir limitaciones. ¿Cuántos no quisiéramos, hermano, no tener limitaciones en nuestro cuerpo? Aún, hermano, en nuestros ojos tenemos que usar lentes para poder leer. No quisiéramos tenerlos, y ahora pues hay operaciones y toda la cosa, pero no todo se arregla de esa manera. Entonces hay limitaciones y de alguna forma Dios las permite para que nosotros entendamos, hermano, que a pesar de las limitaciones, a pesar de los problemas, Dios puede hacer una obra grande y poderosa con nosotros. Lo único es que necesitamos ser preparados. Necesitamos, hermano, que Dios nos dé el equipamiento necesario para poder recibir todo lo que vamos a recibir. Entonces, entre paréntesis, si tú estás ahorita atravesando un problema difícil, ten por seguro que Dios te está observando y que Dios te está preparando para algo grande. Dios te está preparando de alguna manera. Dale gloria al Señor Jesús.
cuando hablamos de debilidad en el cuerpo, nos tenemos que referir a la enfermedad. Y definitivamente en el libro de Daniel capítulo 8, verso 27, vemos que Daniel se enfermó. Daniel se enfermó. Y eso lo voy a leer yo aquí, usted lo tiene ahí en la pantalla. Dice, yo, Daniel, me sentí agotado. Es decir, esa es una condición normal. Aquel que diga que no está agotado, que nunca se ha sentido agotado, ese es mentiroso. Se ha sentido agotado, lo único es que no lo reconoce. Pero Daniel, siendo tremendo siervo de Dios, se sintió agotado, se sintió cansado. Y dice acá, y enfermo por algunos días. Y después me levanté, es decir, que había habido una enfermedad que lo había tirado en la cama. Entonces, no siempre la enfermedad es motivo o es causa de algo malo. Ni tampoco la enfermedad es consecuencia de algún pecado. De ninguna manera. Muchas veces sí la enfermedad viene como consecuencia de un pecado. Y eso lo dice 1 Corintios capítulo 10, donde dice que algunos que toman la cena del Señor indignamente se pueden debilitar, se pueden enfermar o se pueden morir. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero no necesariamente es en el 100% de los casos. A veces viene por causa de que el Señor está permitiendo que el cuerpo repose para que el espíritu pueda recibir la carga de revelación. Mire qué cosa más tremenda. La carga de revelación. Y eso que Daniel era un hombre que se dedicaba al estudio, que se dedicaba al ayuno, que se dedicaba a la oración. Era apartado del mal, no se le ve tacha, no se le ve problema. Pero aún así el Señor lo tiene que parar. Lo pone en la cama y le empieza a dar la revelación, le empieza a descargar toda la palabra. Entonces, yo le puse acá a algunas de las personas que fueron preparadas a través de una enfermedad. Jacob, el padre, el patriarca, ¿verdad? El padre de los 12, de aquellos 12 hijos, que cada uno fue un patriarca también. Se enfermó, Génesis capítulo 48, verso 1. Y qué casualidad que cuando Jacob está enfermo, en el siguiente capítulo, y eso lo va a ver usted en cada uno de los siervos que vamos a ir viendo acá. En el siguiente paso, la siguiente etapa es de que lo ponen a bendecir a cada uno de los hijos. Entonces, como que Dios lo llevó a un estado en el que él iba, en medio de la debilidad, iba a poder bendecir a sus hijos, no con sus propias fuerzas, ni con sus propios deseos, sino con lo que el Señor le había dicho que les dijera a cada uno. Y cada uno de los hijos fue bendecido de manera diferente, de manera tremenda, y cada una de las bendiciones se fue cumpliendo una a una. Entonces mire qué cosa más linda, qué cosa más preciosa. Lo único es que hay que saber para qué vienen esas pruebas. No las queremos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, no pasemos nosotros por eso. Pero si hubiera alguien que ha atravesado o le toque atravesar por esto, entienda que algo Dios está haciendo en esa cama. Algo Dios está haciendo ahí, postrado ahí en esa debilidad, tal vez en esa fiebre, tal vez en ese problema, que oramos al Señor para que se levante pronto. Pero mientras está en esa condición, Dios está depositando algo precioso. Mire cómo uno a veces tiene que ser llevado a ese estado para cambiar, ¿verdad? Para cambiar. Ok, Jeremías también, Jeremías capítulo 10, verso 19. Eliseo, que era un hombre tremendo, también se enfermó. Esto rebate completamente la doctrina de la confesión positiva. Esto lo echa por tierra. Esto es complicado, que tira abajo esa doctrina. La confesión positiva es: usted no está enfermo, usted diga que es sano. Eso es lo que dice la confesión positiva, ¿verdad? Lo agarré de sorpresa. Porque
Porque muchas veces está, y se nos pega eso, está mal aplicado, ¿verdad? Isaías 53 dice, por sus llagas hemos sido curados. Ah, dígame, hombre, eso es cierto, no tenga pena ahora, tenga pena, hombre. Pero lo que dice la confesión positiva es, usted no tiene por qué enfermarse. Usted no tiene por qué estar en esos problemas de que no consigue para la renta, ya le toca pagar la otra semana. Usted tiene que tener el manojo así de billetes. ¡Gloria a Dios! Pastor, ¿dónde predican eso para ir? Aleluya, porque a veces viene la escasez y por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, ese verso tan lindo que usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe de dónde viene esa palabra? De que dice el apóstol Pablo, yo he aprendido a pasar necesidad y a tener abundancia también. A vivir en escasez y a vivir en necesidad. Lo he aprendido. En todo y por todo yo estoy enseñado, y es ahí donde dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Pero el asunto es que a veces toca necesidad, a veces toca abundancia. Lo que más queremos es la abundancia. Aleluya, y la recibimos en el nombre de Jesús. Recibimos la abundancia. Que se vaya la escasez de la casa. Amén. Se vaya la escasez. Se vaya la escasez. Pero si de repente llega, analice. Si no está en pecado, es porque Dios le quiere enseñar algo. Ahora, si está en pecado, es porque Dios le está enseñando que ahí está su pecado. Pero de todas maneras, en todo eso está Dios, ¿verdad? Daniel, el verso que le estoy leyendo, Pablo, en el verso que le leí y que va paralelo a Gálatas 4:13, Trófimo, que también era un hombre ayudante del apóstol Pablo, la suegra de Pedro se enfermó. La suegra de Pedro se enfermó. Y fíjese que me llama mucho la atención, y perdone que me detenga en esto. Ahorita vamos a ir a ver porque quiero usar el pizarrón. Pero perdóneme que me detenga en esto. La suegra del apóstol Pedro se enfermó y fue una de las primeras que recibió la sanidad, como que fue en el inicio del ministerio del apóstol Pedro. Entonces como que Dios aún en esos detalles se encarga de preparar a la familia para un llamamiento semejante como el del apóstol Pedro. Como que el Señor le hubiera dicho, a mí sí me lo imagino, tal vez así no fue, ¿verdad? Pero yo sí me lo imagino, como diciéndole al apóstol Pedro, mira, te voy a sanar a tu suegra, la voy a llevar al punto de la muerte, te la voy a restaurar, ella va a ver los milagros, va a empezar a servir, porque eso fue lo que hizo la suegra de Pedro en cuanto fue sanada, empezó a servir. Y voy a hacer todo eso para que cuando vayas a funcionar en el ministerio no te esté fastidiando. Perdóneme que yo me lo imagine de esa manera, pero a veces Dios tiene que meter la mano en la familia antes de que el hombre sea soltado a las naciones. Dios tiene que meter la mano en la familia para que la familia no esté fastidiando y molestando y con problemas y haciéndole la vida imposible al tremendo siervo de Dios que es usted. ¡Aleluya! Entonces es importante ver cuál es el propósito de cada una de estas debilidades y problemas en nuestro cuerpo. Aquí está Tabita, que fue prácticamente resucitada, y Epafrodito. Usted ya tomó nota de estos. Hubieron otros que estuvieron también en enfermedad. No los puse ahí porque, hermano, imagínense todos los enfermos que sanó el Señor. Sanó reyes también. Habían reyes que se enfermaban. Ezequías se enfermó. Tenía una úlcera, ¿se recuerda? Ezequías hizo un milagro tremendo el Señor para sanarlo. Asa se enfermó de los pies. Habían reyes que estaban enfermos. Pero no los puse ahí porque creo yo que aquí estamos hablando de siervos de Dios. Siervos de Dios como Daniel, como usted y como yo. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien.
Entonces, ¿cómo le mostraron a Daniel la cronología profética? Ya vimos que Daniel fue preparado, un vaso hermoso de Dios, y fue preparado. Daniel vivió muchos años, fue un hombre que vivió muchos años, sirvió prácticamente en la corte a 3 reyes, pero lo que a él le enseñaron a Daniel fue una visión a futuro de las cosas que iban a pasar. Él podía ver las cosas presentes de una manera más clara, pero en el futuro, hermano, muchas de las cosas que a él le mostraron no fueron muy claras. No fueron muy claras, sino que fue solo una visión, pero ahora nosotros lo podemos ver con mayor claridad porque nosotros tenemos no solamente la visión que le dieron a Daniel, sino que tenemos el testimonio, somos nosotros testigos oculares y además de eso nosotros hemos recibido la revelación a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces ahorita se lo voy a enseñar. Mire pues, cómo Daniel... ¿en qué tiempo Daniel vivió? Aquí ve usted que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay una división. Usted sabe que en el Antiguo Testamento hay 39 libros, en el Nuevo hay 27. Y si vamos un poquito más abajo, nosotros encontramos que hay libros que son históricos del Antiguo Testamento, hay libros que son de sabiduría o libros poéticos, libros de profecía, ahí es donde nos vamos a centrar ahorita, y luego de esto ya vienen los libros de historia del Nuevo Testamento, en donde se narra, digamos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, en donde se ve la historia del crecimiento de la iglesia. Pero mire qué precioso esto, porque dentro de esto estaba inmerso Daniel. Dentro de todo esto, y él pudo ver muchas cosas hacia adelante, y nosotros al ver la palabra del Señor vemos que hay muchas cosas que les fueron limitadas a Daniel para que él no las viera, pero que ahora en este tiempo nosotros a través de los mismos acontecimientos se nos va revelando cuál es el tiempo del cumplimiento de lo que al final de su visión ve Daniel, porque Daniel ve el surgimiento de un reino, ve el surgimiento, ve la caída de ese reino y ve, digamos, cuando surge otro reino, pero ve como una pausa entre la manifestación de varios reinos que no se logra definir bien, pero sí ve el final de ese reino, que es la caída del reino de la bestia, Él no ve cómo sucede todo eso, pero nosotros sí lo podemos ver ahora. Y eso es lo que le quiero enseñar un poquito. Ok, entonces mire pues. Ahí le señalé yo en dónde está ubicado Daniel. Daniel, pues los estudiosos lo han colocado dentro de la clasificación de profetas mayores. Dentro de eso está Isaías, Jeremías, Ezequiel y el mismo Daniel, ¿verdad? Y Daniel fue llevado cautivo. Es decir, eso que ve usted ahí en color como morado, eso es antes de la cautividad. Hubieron profetas que profetizaron. Por ejemplo, está Oseas, Joel, Amós, Abdías. Le voy a ir señalando aquí para que lo podamos ver, ¿verdad? Aquí estoy viendo, mire. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Esos profetas profetizaron antes de la cautividad. Estos otros profetas profetizaron después de la cautividad. Aquí está Ageo, Zacarías, Malaquías. Esos profetizaron después de la cautividad. Y entonces Daniel estaba como en una etapa impresionante. Por eso era que él aprendía de la lectura de otros profetas. Y por eso es que él entendió, cuando empezó a leer a Jeremías, entendió cuánto había de durar la cautividad en Babilonia y en qué momento esa cautividad
iba a terminar y el pueblo iba a ser enviado a través de una orden real a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí le voy a poner, profeta Daniel tuvo que haber tenido algún contacto, o por lo menos oír, a Jeremías y a Ezequiel. Y eso lo corroboran los estudios, ¿verdad? Y las fechas en que se escribieron esos libros, Jeremías, Ezequiel. Y como estuvo antes de la cautividad, tuvo que haber leído, oído o conocido al profeta Sofonías. Entonces, esto se lo digo, ¿sabe por qué? Porque cuando usted va al estudio de la palabra, usted puede ir a leer estos libros y son como el complemento de lo que Daniel estaba viviendo y de lo que el Señor estaba hablando en ese tiempo. Amén. Vaya. Y entonces, bueno, ya después viene después de la cautividad, que ya se levantan profetas como Ageo, como Zacarías y Malaquías, que fue el último. Y es donde el Señor hace una pausa y ya no le habla más a Israel. Pero Ageo da una orden. Dice, ya que ustedes salieron de la cautividad, ustedes viven en casas lujosas, pero el templo está destruido. Y entonces les da una orden de que reconstruyan. Entonces, de alguna manera, hermano, esto nos da a nosotros claves para poder entender lo que estaba viviendo Daniel en ese tiempo. Amén. Vale, ok. Sigamos aquí entonces. Al final de la semana 69 y antes de la semana 70, se dan unos eventos interesantes. Yo hice aquí un diagrama y quiero tratar de trasladárselo lo mejor que pueda, porque son cosas que ya hemos visto. Pero, digamos, podríamos dibujar aquí un monte en el que Daniel estaba observando la visión. Sígame aquí con su pensamiento. Es un monte en donde Daniel estaba parado acá. Y él veía. Ese era Daniel. Se parece, ¿verdad? Ok. Y entonces él estaba acá. Y lo primero que vio, lo hemos estudiado, lo primero que vio es un reino que lo veía muy cercano, porque él estaba viviendo en ese reino. ¿Qué reino era? Babilonia. Entonces, él ve el primer reino de Babilonia, lo tiene muy cerca, él vive en Babilonia. Pero dice, después de este reino, se va a levantar otro que es otro imperio más poderoso. Todo eso lo está viendo Daniel acá, que es, muy bien, los medos y los persas, el imperio medo-persa. Yo aquí tengo mi chivo para no perderme, hermano. Después de esto se iba a levantar otro reino que iba a sojuzgar a los medos y a los persas, y era Grecia. Muy bien, era Grecia. Era Grecia. Entonces, cuando él ve digamos, esa secuencia que se iba dando acá, de repente aparece otro reino acá, que es Roma. Perfecto, Roma. Pero como le decía yo,
Este reino de Roma, él lo ve en dos etapas. Una, ve él un príncipe que se levanta. Un príncipe que se levanta aquí y que tiene una fecha señalada de operación, que es en el final de la semana 69. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces la semana, aquí vamos a hacer un paralelo con las semanas para podernos ir ubicando, porque las 70 semanas las empezamos a contar nosotros desde que se da la orden de que se reconstruya. La orden de que se reconstruya, eso lo vimos la vez pasada, se da en un año que es en el año, este está fácil. ¿Sí? ¿Estamos? No, mira ahí las letras, sí se ven. 444. Entonces, acá se da la orden y había un rey, que fue el rey que le dio la orden a Nehemías, que era el rey Artajerjes. Aleluya. Estamos, ¿verdad? Y entonces acá se empiezan a contar 7 semanas y 62 semanas para completar 69 semanas. Ok, esas 69 semanas terminan cuando el rey entra montado en un borriquito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, termina acá, pero se levanta un rey aquí que destruye la ciudad y que destruye el santuario. Este lo vimos nosotros, que era un emperador que se llamaba el emperador Tito Flavio Vespasiano. Amén. Va, entonces mire pues. Vea este diagrama que tengo ahí. De Adán a Abraham. ¿Sí lo ve ahí? Se lo voy a ir marcando aquí. De Adán a Abraham, aquí para acá, hay 2000 años. Eso está aquí. De Abraham a Jesús, como cordero, hay 2000 años. Eso lo puse aquí. Y del cordero al rey, por lógica, ¿verdad? Deberían de haber 2000 años. Ahora, estos 2000 años que están acá representan el primero y el segundo milenio. Lógicamente, ¿verdad? Estos otros 2000 años representan el tercero y el cuarto milenio. Es decir, desde Adán caído. Esto que está aquí representa el quinto y el sexto milenio. Y nosotros estaríamos a punto, yo le puse acá una asterisco acá. Aquí es donde más o menos estamos nosotros. Que según el calendario hebreo, nosotros estamos hoy viviendo en el año 5780. Es decir, que para ellos no hemos entrado todavía nosotros al séptimo milenio. Porque ellos lo cuentan desde la caída de Adán. Entonces, el séptimo milenio estaríamos nosotros a punto de entrar. Recuérdese que la tierra la creación fue hecha en 6 días. Y el séptimo, el Señor descansó. Entonces nos tocaría entrar a nosotros en el reposo del séptimo milenio. En el reposo del séptimo milenio, que corresponde también, solo para hacerle una asociación, corresponde al primero,
al segundo y al tercer milenio desde la venida del Señor. O sea que le puse ahí prácticamente todo junto, 3 fechas más la fecha del calendario hebreo. De esto, esas 69 semanas que están acá, eso se lo puse aquí, esas 69 semanas se dieron hasta la venida de Cristo. Es decir, en el principio del 5.º milenio y en el inicio del primer milenio de la era moderna, de la era cristiana. Amén. Amén. Entonces, eso se dio el final de las 69 semanas. Es que quiero que quede bien claro esto, porque lo que me interesa es ver que aquí hay un paréntesis de gracia. Y se lo remarqué yo acá, paréntesis de gracia, antes de entrar a la semana 70, que esto fue lo que no pudo ver Daniel. Eso no lo pudo ver Daniel. ¿Por qué? Porque la visión de él estaba, hermano, de esta manera. Él veía esto y él vio el alzamiento de este. Él vio la entrada acá del Señor, la profetizó. Y eso lo profetizó también Zacarías. Por eso le enseñé por dónde estaban los profetas, porque Zacarías también lo profetiza. He aquí tu rey viene montado sobre una burriquita, sobre un pollino, hijo de asna, dice, ¿verdad? Entonces, eso lo profetizó Zacarías, lo profetizó Daniel, pero después dice que al final de las 70 semanas, al final cuando empiece la última semana, es decir, al final de las 69, por eso es que yo le puse aquí, al final de la semana 69 y antes de las 70, como que hubiera algo ahí en medio. Entonces, al final de las 69, pero aquí no empieza inmediatamente las 70. Sino que las 70, yo la puse más o menos que empezaba como por acá, porque aquí la vuelve a ver Daniel. Entonces aquí, él ya ve el reino de iniquidad en donde se levanta el hijo de la maldad, el hijo de iniquidad. Se levanta ahí en la semana 70ª, la última semana. Pero esta de acá no la ve. Entonces es como que logra ver hasta acá, pero aquí hay un valle. Que la visión profética de Daniel no logra percibir lo que hay ahí. Esto que está acá, no lo logra ver. Porque es después de las 69 y antes de la semana 70. Y esto es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Este es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces nosotros sabemos contar desde dónde se empezaron a dar las manifestaciones que vio Daniel y cómo va a terminar todo esto. Nosotros lo vemos porque ahí está la profecía, porque Daniel lo profetizó. Y eso lo logramos ver nosotros porque nosotros estamos metidos acá. Aquí lo voy a dibujar a usted, ahí está. Ahí estamos metidos nosotros, hermano. Entonces, esto es, yo le puse acá, la plenitud de los gentiles. Y por eso fue que le presenté el diagrama donde estaba la Biblia, que el último libro que se escribe es el libro de Malaquías, ¿verdad? ¿Estamos? Es el libro de Malaquías. Y entonces el Señor dice, ya no les voy a hablar más al pueblo. Entonces hay un silencio. Y ese silencio se da. Le voy a marcar aquí con otro color, que usted vea. Ese silencio se da
acá, antes de que tomara el gobierno el imperio griego y al comienzo del gobierno romano. Entonces, ¿esto qué significa? Que este periodo que está aquí, que fueron entre un testamento y otro, fueron aproximadamente 430 años. Lo voy a poner aquí la referencia. Desde Malaquías, o sea, el último capítulo de Malaquías, 4, ¿verdad? Hasta Mateo. Entonces, hay un paréntesis ahí en donde Daniel ve que el que iba a estar gobernando es Grecia y que le iba a trasladar el gobierno a Roma. Y que en este gobierno se iba a levantar un nuevo gobernante que iba a destruir el templo. Esto lo hizo Tito en el año 70, eso ya lo vimos. Y qué casualidad que va 70, 69, 70 aquí, ¿verdad? Eso lo hizo Tito en el año 70 y lo vio Daniel, pero también vio el alzamiento de otro rey que está acá, que es el anticristo. Amén. Ok. Entonces, bueno, y Daniel ve algo más tremendo todavía, hermano, que no he terminado aquí de dibujarlo. Porque él ve también la caída de este imperio y ve que cae una roca sobre la imagen, sobre este reino, la desmenuza, llena toda la tierra, y esto es el reino mesiánico. Que cae sobre estos imperios. Amén. Entonces estamos más o menos ubicados, ¿verdad? Ok, aquí tenía yo alguna otra información, pero quizá si usted lee ahí Romanos capítulo 11, verso número 25, y se lo voy a poner acá de una vez. Romanos 11, 25, porque eso da la clave para entender la entrada de la gentilidad. Y yo creo que por eso es que Daniel no lo pudo ver, porque no se veían gentiles en la profecía para Israel. Entonces él no lo pudo percibir, y aún los profetas no sabían, no podían discernir cómo es que iba el Señor a restaurar a Israel después de haber pasado toda esta etapa, y cómo se había levantado, cómo se había caído este templo, cómo se iba a levantar otra vez este templo, porque aquí tiene que haber un levantamiento del templo. Eso no lo pudo entender Daniel, hermano, porque en esto iban a participar los gentiles. Iban a participar los gentiles. Y dentro de los gentiles, hermano, estamos nosotros, porque nosotros somos la gentilidad. Nosotros somos los que no teníamos pacto. Nosotros no teníamos promesas. Nosotros no éramos israelitas. O sea que en este periodo, no importa si usted es israelita o si usted y yo somos mixteados, hermano. No importa. Por eso, alguien que tenga el verso de Romanos 11:25, para que no lo tenga que leer yo ahí. ¿Cómo dice, hijo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel. Permíteme, ahorita seguís. Un endurecimiento parcial ha acontecido a Israel
hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces mire, pues lo que dice Romanos 11:25 es que aquí iba a venir un endurecimiento parcial. En esta frontera, en donde se presenta el Señor a Israel, a los suyos vino, San Juan capítulo 1, y los suyos no le recibieron. Un endurecimiento, pero no un endurecimiento total, sino que un endurecimiento parcial. Entonces, algunos le llaman a esto la teología, lo voy a apuntar acá porque está un poquito torcido esto, se lo voy a explicar, del reemplazo o de la sustitución, en donde cambian a Israel. Lo voy a poner en símbolos de interrogación porque si no, alguien que vea este diagrama se va a confundir, ¿verdad? En donde algunos dicen que Israel fue sustituido por la iglesia. Pero lo que pasó es que no hubo un reemplazo como tal, sino lo que hubo fue una oportunidad, una puerta abierta. Porque aquellos que se suponía que tenían que entrar no entraron. Entonces lo que hizo Dios fue que abrió las puertas. Y entonces hay un verso, bueno, después se lo enseño, hermano, en donde dice que en este pacto que nosotros tenemos ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Ya no hay diferencia entre bárbaros y escitas. Ya no hay diferencia. Aún este pacto es tan tremendo que aún entre mujer y hombre. Por eso es que ahora la mujer no llega a la estatura de la mujer perfecta, sino a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada. Y ella fue llamada, en un principio fue llamado varona, porque fue tomada del varón. Entonces va a llegar a alcanzar otra vez, como que regresar otra vez, pero solamente a través de esta puerta que el Señor diseñó para que nosotros entremos en ella. Y mire cómo fue que lo vio Daniel acá. Daniel 9:26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación y aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Entonces lo que está viendo Daniel acá es el evento que sucedió acá. ¿Qué sucedió? Daniel 9:26. 7 cosas. Primero, la muerte del Mesías. Recuérdense, Daniel 9:26. La muerte del Mesías, eso está aquí. Eso si quiere lo anota acá como uno de los puntos que sucedieron al final de esto. Lo otro es que, miren, qué cosa más tremenda, porque lo que Daniel vio fue algo impresionante. Digamos, no vio la plenitud de la iglesia, pero vio al Mesías siendo preparado para la muerte, pero no solamente siendo preparado para la muerte en una cruz, sino que siendo preparado para el despojamiento completo. Por eso es que ese verso que dice, se lo voy a leer otra vez, quiere que se lo lea otra vez, tiene ahí a la mano. Daniel 9:26. Después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. ¿A qué se refiere esto? Primero, que él se despojó, como dice Filipenses, se despojó de su gloria, pero después fue a ser consumido en el lago de fuego. Esa era la muerte segunda, de donde nadie jamás había regresado. Y nadie jamás va a poder salir de la muerte segunda.
Entonces, eso lo vio Daniel, y vio el surgimiento de un príncipe romano. Eso lo puse ahí. Surge el príncipe, es romano porque dice del pueblo, ¿verdad? Y destruye la ciudad y el santuario. Esto está acá. Eso lo marca la historia también. Y aquí nos da a nosotros una clave para ver las cosas que van a suceder antes del verso 27. Estamos en el verso 26. Antes del verso 27. Y son tres cosas. Su fin vendrá con inundación. La palabra inundación es indignación, es desborde, es diluvio. Vendrá con guerras, batallas, peleas. Vendrá con desolaciones, destrucciones, asolamientos. Ok. Aleluya. Por eso es que lo vivo a usted parado aquí. Porque estamos a punto de que se siga cumpliendo la profecía de Daniel. Porque la profecía de Daniel está como en una pausa. Está pausado ahorita. Daniel no lo logró ver. Es como que, hermano, mire, usted póngase aquí y va a ver que esto no lo ve. Ve solo este monte. Dice, oh sí, va a haber un príncipe. Pero después va a surgir otro. Y ese va a levantar una abominación desoladora en el templo, pero eso lo vio hasta acá. Ok, mire pues. Eso ya pasó. Por eso le puse un chequecito. Muerte del Mesías. Eso ya pasó. El holocausto, eso ya pasó. Surge un príncipe. Pero lo último que sucedió antes de que entrara la plenitud de los gentiles fue que se destruyó la ciudad y el santuario con el vaso que el Señor ya había preparado para ese tipo de operación que se tenía que hacer. Entonces dice, su fin vendrá como una inundación. Entonces lo único que habría que ver nosotros en este tiempo es si estas señales ya se están dando. Porque si estas señales ya se están dando, es porque nosotros estamos a un límite, estamos seguros que estamos aquí. Es que no hay pierde. No podemos estar en otro lado. Entonces ya solo nos está restando que le quiten pausa a la profecía de Daniel y se empieza a desenvolver la semana 70, pero va a venir con aviso, va a venir con advertencia. Y el Señor no hace nada si antes no se lo revela a sus siervos los profetas. Así que tenemos que estar atentos a la profecía. Tenemos que estar atentos. Y estos estudios no nos sirven únicamente para saber historia, para conocer qué pasó, esto, lo otro. No, nos deberían de servir para cambiar nuestra forma de vida. Nos deberían de servir para que nosotros temamos, para que nosotros nos limpiemos, para que nosotros estemos preparados porque el fin se acerca. El fin viene. Eso es innegable. Y yo estoy casi un 90 y algo % seguro de que nosotros vamos a estar vivos. Aleluya. O al menos eso es lo que quiero yo creer, ¿verdad? Lo que anhelo. Pero sí, con base en la profecía bíblica, el Señor nos va a llevar. Y a algunos los va a dejar. Ahí no diga amén. Ahí no diga amén porque sería muy ingrato por otros, ¿verdad? Qué lindo que a todos nos lleve el Señor. Entonces, viene con inundaciones, viene con guerras y viene con desolaciones. Entonces, yo no quiero detenerme mucho en esto, pero
Yo solo me puse a hacer un recuento. Y eso lo ve usted en las noticias. Las últimas inundaciones que han habido desde el año 2018, un año atrás, no más de un año, hermano. No más de un año. Esto no se veía antes. Algunos pueden decir, oh, es el cambio climático. Oh, sí, porque es que los ríos están sucios. Oh, sí, porque las alcantarillas. Sí, porque los mares. Sí, porque los peces. Sí, hay un cambio. El mundo está cambiando. Y lo que está sucediendo es que nos está enviando avisos de que esto se va a terminar. Usted todos los días ve noticias de que hay inundaciones. Hay lugares en que la gente está siendo prácticamente arrasada por las inundaciones. Aquí yo le puse un listado no exhaustivo, pero de los lugares en donde se ve que es más evidente, han habido muchísimas muertes a causa de las inundaciones. India, China, las Bahamas, en el sur de Asia, Paraguay, México, aquí en Estados Unidos. Ha habido lugares que se han inundado. Mozambique, Tanzania, Irán, Siria, Yemen, Bolivia, Australia, Brasil. Hay lugares en donde les ha pasado de todo. Inundaciones, guerras, huelgas, hambre, de todo. Esos son señales del fin. Italia, Francia, ahí tiene este listado. No se lo voy a decir todo. Quiero seguir aquí. Hong Kong, Venezuela. Esto ya no estoy hablando de inundaciones. Esto le estoy hablando de protestas y de alzamientos. Gente que está manifestando. Gente que se está organizando. Y para eso, una de las herramientas más tremendas que se han utilizado son las redes sociales. Son las redes sociales. Las redes sociales están manipulando muchas de estas protestas, pero son masivas. Llenan, imagínense, Hong Kong tiene más de 3 meses de estar en protesta. Todos los fines de semana hay protestas y millones de gentes a las calles. Y todo esto usted lo ve en las noticias. Venezuela, no digamos. Bolivia, Ecuador. Ahorita lo que está de moda es Chile. Chile están quemando los negocios, que son revueltas. Y eso solamente del mes de agosto y del mes de septiembre. No es ni siquiera un año atrás. Y esas que le puse en verde son protestas de gente ambientalista, que se van a seguir dando, hermano. Londres, México, Brasil, Colombia, Canadá, Holanda, Italia, Australia, todos ellos se están levantando. Y no digamos en Asia, en Europa, la gente se está organizando. Entonces, esto es el cumplimiento de lo que Daniel, de lo que se iba a dar para el cumplimiento de la profecía de Daniel. Ok, entonces mire pues, hubo un rey acá. Esto no se menciona acá, pero aquí en Grecia, esto fue parte del declive de Grecia, que surgió este rey que se llamaba Antíoco Epifanes. Este hombre, una de las abominaciones que hizo fue que sacrificó un cerdo en el lugar santo. Odiaba a los judíos. Y entonces él era un gobernante griego, y por eso fue una de las causas en que dieron lugar a que Roma tomara el poder. Pero fíjese que el nombre Epifanes, quiere decir Dios manifestado. Entonces, y esto se dio en el templo, porque una de las cosas más sagradas para los israelitas es precisamente el templo. Por eso es que esto se dio en el templo, y esto que está aquí se va a dar en el templo también.
Y es por eso que el templo de Israel es una de las señales que nosotros como iglesia debemos estar atentos para observar. Se va a levantar un tercer templo. Y cuando ese tercer templo esté levantado, va a ser, y primero que nada, va a ser auspiciado precisamente por un movimiento anticristiano, por el anticristo, este templo. Pero cuando ese templo esté levantado, entonces este personaje se va a sentar acá. ¿Cómo lo hizo Antíoco Epifanes? Y por eso es que muchos dicen que este hombre es la abominación desoladora. No. Eso no fue eso sí fue una abominación, pero no fue lo que vio Daniel. Porque Daniel lo que vio fue esto, la iniquidad en el nuevo templo. Y por eso es que yo le puse Mateo capítulo 12, verso 43, porque el Señor se los explica a los fariseos y a los judíos. Se los explica, pero quizá, ¿qué iban a andar entendiendo? Tenían los oídos cerrados. Deme un minutillo, ahorita nos vamos. Mire pues, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, mire cómo se lo explica el Señor, qué lindo. Pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. Y entrando moran ahí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Entonces, eso es una aplicación para nosotros como templo del Espíritu Santo. Es una aplicación para nosotros. Que si nosotros somos descuidados, imagínense, se le echan fuera los demonios a alguien y no se cuida, va a regresar el espíritu inmundo, va a regresar a su casa. Pero el Señor les estaba hablando, no solamente del hombre, sino les estaba hablando de este templo. Lo que había sucedido en Grecia, o mejor dicho, con el gobierno griego, bajo el auspicio de los griegos. Porque dice, así será también con esta generación perversa. Estaba hablando la generación de aquellos que no quisieron recibir con esta genética, con esta persona que es Israel. No quisieron. Y entonces fue echado, pero se fue a conseguir otros peores y regresó cuando ya el templo estaba arreglado, estaba bonito, estaba lindo. Y entonces el postrer estado de ese templo va a ser peor. Por eso es que esta es la peor abominación, mucho peor que esto. Aleluya. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Cómo le advierte a uno. 1 Pedro capítulo 1, verso 10. Deme unos minutos y ahorita termino. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces había una gracia profetizada acá que se iba a extender. Una gracia preciosa que no la entendían. Sobre todo porque ellos venían de una cultura en la que no podían ellos, aun cuando al apóstol Pedro le dice el Señor que vaya y le hable a los gentiles, el Señor le tiene que enseñar al apóstol Pedro que no llame inmundo a lo que Él ha santificado. Porque los veía como inmundos. Nos veían como inmundos. Todavía nos ven como inmundos. Ustedes nos ven así. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Miren lo que sucedió en eso y que los profetas lo profetizaban, pero no sabían de qué se trataba.
Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Como quien dice, lo que quiero es darle la oportunidad a los gentiles. Aleluya. Entonces dije yo: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Entonces viene esta destrucción, hasta ese momento. Entonces va a ser quitada la venda de aquellos que están enceguecidos. Gálatas 3:25. Aleluya. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Aleluya. Entonces viene y agarra a todos estos, a todo este bunch of people. Los agarra y los hace herederos. Y los mete y los lleva juntamente con aquellos que él va a rescatar en medio de la tribulación y aquellos que ya fueron rescatados. Aleluya. Mire, si no es un paréntesis precioso de gracia. Ok, él hará, ya para terminar. Pastor, está que se va y no sé. Bueno, él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces aquí viene una destrucción completa, porque ya está decretada. Daniel la vio, la venida del reino mesiánico, la destrucción completa, la epifanía del Señor. Ahí se va a venir el Señor en su epifanía, no como este que quiso usurpar el nombre de Epifanes. Entonces, se va a dar ese pacto. Daniel 9:27, va a venir el desolador, va a venir la iniquidad. Esta es la semana 70, ya se lo puse aquí. Todo esto dura una semana, 3:5 más 3:5. Una semana. Puede que haya, y eso es lo que pienso, eso es pensamiento muy personal, puede que haya un pequeño break en medio, pero eso es saber, ¿verdad? Como el Señor pone pausa a veces. Por eso es que me imagino que hay, ¿verdad? Pero cualquiera me puede decir: no, pastor, eso sucede seguido. Está bien, pues, está bien. Pero hay cosas que se van a hacer ahí a la mitad de la semana que son impresionantes.